La relación entre los medios de comunicación y el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, no ha sido la mejor. Las críticas por parte del magnate a periodistas y a diferentes conglomerados informativos fueron eje principal de su campaña y hoy generan el interrogante de cómo será el comportamiento del republicano con la prensa una vez más o una vez que asuma como máxima autoridad de los Estados Unidos. ¿Te ves en The New York Times? Es decir, el fracaso. Yo lo llamo la falta New York Times, ya que no estará en el negocio por mucho. Probablemente más que unos pocos años, a menos que alguien entre y lo compre y quiera perder un montón de dinero. Altercados y ofensas caracterizaron la relación del presidente electo Donald Trump con la prensa estadounidense durante la campaña por la Casa Blanca. En medio de una conferencia de prensa en Iowa, expulsó al comunicador Jorge Ramos de la cadena Univisión, luego de que éste cuestionara sus planes migratorios. Sit down, please. You weren't called. Pero uno de los momentos más controversiales fue cuando se burló del periodista del New York Times, Sergei Kovalevsky, quien padecía de artrogriposis, un síndrome crónico que limita el movimiento de sus brazos. Written by a nice reporter. Now the poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. I don't remember. Críticas también surgieron cuando insultó a un periodista de la cadena ABC, porque el comunicador puso en duda la posibilidad de que Trump entregara dinero a los veteranos de la guerra. Gente como ese asqueroso ABC que está ahí es un asqueroso porque ellos saben que están mintiendo. Poco a poco, Trump escaló el tono de sus comentarios e incluso amenazó con implementar leyes de difamación a los medios que se atrevieron a criticarlo. Una de las cosas que voy a hacer si gano es abrir nuestras leyes de difamación, por lo que cuando escriben a propósito negativo y horrible y artículos falsos, los podemos demandar y ganar un montón de dinero. Tras su triunfo, Trump no parece estar interesado en mejorar los nexos con la prensa. Este jueves no permitió que periodistas lo acompañaran en su avión a la primera reunión con el presidente Barack Obama en Washington, rompiendo así con una tradición presente desde que se tiene memoria. Además, se negó a responder a las preguntas. Ese mismo día, a través de su cuenta en Twitter, el magnate culpó a los medios de instigar las protestas contra su elección, que se tomaron las principales ciudades de la Unión Americana. Acabo de tener una elección presidencial muy abierta y exitosa. Ahora manifestantes profesionales incitados por los medios están protestando. Muy injusto. Raquel Godos, corresponsal de la agencia de noticias EFE en Washington, nos acompaña para hablar de este tema. Ella cubrió la campaña presidencial hacia la Casa Blanca. Raquel, bienvenida, un gusto que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer. Más allá, Raquel, de lo que pudieron registrar los medios de comunicación, allí hacíamos un resumen, en algunos momentos críticos de la campaña, ¿cómo era el trato de Trump hacia los periodistas? Tú, por ejemplo, te pregunto, ¿tuviste algún problema en la cobertura en esta campaña hacia la Casa Blanca? Bueno, lo cierto es que los medios internacionales y sobre todo los medios en español tuvimos muy difícil cubrir la campaña electoral de Trump y además había una clara diferencia entre la campaña de Trump y la campaña de Hillary Clinton. Era incluso complicado que te incluyeran en la cadena de correos electrónicos para que te enviaran sus notas de prensa. Entonces, desde luego ha sido mucho más complejo, mucho más opaco y ahora tras su victoria tampoco me extraña lo que está ocurriendo con la prensa. Forma parte de lo que ha venido haciendo a lo largo de estos meses de campaña. Por ejemplo, para la noche electoral solamente acreditó a aquellos medios internacionales que habían estado empotrados con él en su avión. Los medios que no habían hecho esa inversión de ir con Trump en los últimos días de campaña, las últimas semanas, viaje tras viaje, lo cual es un desembolso muy grande para las empresas mediáticas, pues se quedaron fuera. Si no habías estado con ellos en los últimos días totalmente pegados a él, no había manera de acreditarse para la noche electoral y de hecho así fue. Es decir, si no estás en el círculo cerrado del nuevo presidente electo, es posible que no puedas incluso acreditarte ante la Casa Blanca. Bueno, digamos que él tiene la última palabra y él tiene, su equipo me imagino diseñará
cómo hacer para acreditar a la prensa. Desde luego es mucho más difícil también obstruir a la prensa cuando eres presidente de Estados Unidos que cuando estás como candidato electo, entre otras cosas porque la demanda de información es mayor y a lo que está acostumbrado el público es a una rueda de prensa diaria de tu portavoz, es a tener en los actos públicos y de importancia, de relevancia política, a un grupo de periodistas pegado a ti para poder contar qué es lo que estás haciendo con otros líderes mundiales, por ejemplo, con líderes nacionales, gobernadores, congresistas. Es muy complicado que mantenga esa obstrucción todo el tiempo. Y ya ha habido quejas de, por ejemplo, la Asociación de Periodistas de la Casa Blanca y de la Asociación de Corresponsales Extranjeros. Así que no creo que la prensa se quede callada en caso de que él decida obstruir el camino de los periodistas para cubrir su mandato. Raquel, te entiendo. Hay la queja de las asociaciones de periodistas, pero ¿qué piensan hacer si este bloqueo se mantiene? Porque resta algo de tiempo para que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. Será el 20 de enero. Sí, de momento los periodistas que se encargan de cubrir la Casa Blanca de manera diaria están aunando fuerzas. Ya hay un grupo de periodistas que está en el equipo de transición de Trump y tratando de seguirle y tratando de realizar, digamos, contactos con su equipo más cercano, pero el problema creo que fundamental va a ser ahora romper esa barrera porque Trump se está rodeando de la misma gente de la que se estaba rodeando durante la campaña, no hay rostros nuevos y esa gente ha tenido un modus operandi que parece que no va a cambiar demasiado ahora, con lo cual, bueno, es complicado. Lo que está intentando desarrollar la gente ahora, los periodistas que están dedicados a la Casa Blanca enteramente, es una especie de camaradería, intentar ayudarse unos a otros, incluirse en las cadenas de correos con la información y compartirla para hacerla lo más amplia posible y con el mayor alcance posible, pero veremos a ver hasta qué punto llega la mano de Trump y su bloqueo. Raquel, a ver si te entendí bien. La parte más dura la llevan los corresponsales internacionales acreditados allí en Washington. ¿La parte, perdón? La parte más dura, más fuerte, la están enfrentando corresponsales internacionales. Bueno, es que durante la campaña los que menos acceso teníamos a él éramos los corresponsales internacionales porque a él no le interesaba. Por una cuestión de impacto mediático, a él le interesaba que los medios nacionales le cubrieran sus actos para llegar a los votantes de aquí. Los internacionales le importaban más bien poco y si encima eras de habla hispana, pues era mucho peor. Ahora mismo el bloqueo está siendo para todos, tanto para unos como para otros, porque el pool, el equipo de periodistas que sigue al presidente de manera sistemática y que se lleva haciendo décadas en Estados Unidos, ahora mismo tiene graves problemas para acercarse a la figura de Trump y acercarse a las fuentes y a los portavoces que van con él. Y digamos que lo que están haciendo los periodistas de la Casa Blanca es hacer un grupo de periodistas más grande que comparte información con más periodistas. Por ejemplo, yo no estoy incluida en ese pool diario porque no cubro la Casa Blanca exclusivamente todos los días, pero sí que estoy incluida en ese nuevo grupo de periodistas más amplio para poder diversificar esa información y que llegue a más, digamos, fuentes y más puntos y más portavoces. Pero te escucho, Raquel, todavía es complicado saber el alcance. Todavía es complicado saber hasta dónde va a llegar ese alcance, porque todavía de momento y hasta enero él no va a actuar de la manera propia de un presidente. Entonces no sabemos hasta qué punto esa manera de obstruir el trabajo periodístico va a ser sistemática o no. Sí, lo que hay en este momento, y te entiendo, Raquel, es la preocupación de quienes cubren normalmente Casa Blanca, de que, por ejemplo, llegara Donald Trump el 20 de enero y dijera: oye, yo necesito NBC, CBS, CNN, cámbiame estos periodistas porque no me convienen, no son de mi agrado. Ahora, paradójicamente se parece mucho a la situación que viven los corresponsales internacionales en Venezuela, que algunas veces son convocados a unas actividades, a otras no. Parece mentira que en un país que defiende tanto la libertad de expresión y de información como Estados Unidos se tenga por lo menos hasta ahora el miedo, porque como tú lo dices, hay que esperar a ver cómo va a actuar Donald Trump el próximo 20 de enero, Raquel. Sí, bueno, no voy a ser yo la primera que utilice las semejanzas de las características de la palabra caudillo en Latinoamérica con lo que significa Trump ahora.
De hecho, leí hace poco un artículo de Foreign Policy en el que comparaban a Trump con muchos dictadores latinoamericanos y con dictaduras ocultas bajo las herramientas de la democracia. Es temprano para ver qué es lo que va a hacer. Lo que sí es cierto es que sí tiene ciertas maneras que indican que no va a comportarse por lo menos de una manera tan limpia con la prensa para empezar, y para continuar pues ya veremos. Ya veremos, y allí estaremos, Raquel, para poner el foco, el faro sobre el comportamiento de Donald Trump hacia los periodistas. Te agradezco mucho, Raquel Godos, corresponsal de la agencia de noticias EFE en Washington. Mil gracias por estar con nosotros. Una buena tarde. Gracias a ti, Carlos. Hasta la próxima.